Buenas tardes, que el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos. Nos alegramos mucho de veros cada domingo y bueno, sean todos bienvenidos igualmente los que nos siguen por YouTube. También nos alegraría poder ver caras nuevas y por eso les invitamos a que no tengan miedo y se apunten también a este servicio. Sin más, vamos a tener una oración y a poner en manos del Señor, que ya Él está en control de todas las cosas. Oremos. Sí, Señor y Padre, te damos toda la gloria y toda la honra en esta tarde. Queremos alabar y bendecir tu santo nombre, Padre. Pero queremos, Señor, ponernos en tus manos, Padre, y pedirte que seas tú quitando todo aquello que puede impedir, Señor, esa relación, esa conexión contigo, Señor, que toda distracción, toda preocupación sea llevada a ti, Señor, y que podamos fijar nuestra mirada en ti, Padre. Sé tú el que dirija todo para gloria y honra tuya, Señor, y quédate con cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que están en YouTube, Señor, tú sabes las necesidades de cada uno de nosotros, Señor. Háblanos y toca nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar y lo vamos a hacer con una lectura en el Salmo 19, del 1 al 6. Y dice así la palabra de Dios, las obras y las palabras de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lengua ni palabra ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Amén. Ahora les dejo con la alabanza que la va a tener mi hermana Yurena, y le pido que nos pongamos en pie para alabar al Señor con toda la alegría y el gozo y la admiración que cada uno siente por el Señor. Amén. Buenas tardes a todos. Qué grande es el Señor, todo, como acabamos de ver en este salmo, todo lo hizo perfecto y da muestra de su magnificencia, de su grandeza. Y Él, que fue el que puso el sol, pues dice también que cuando el sol sale, nada puede ocultarse de su calor. Y es gracias a esa luz y a ese calor que puede haber vida, ¿no? Las plantas, si se ocultan de la luz, se marchitan y se mueren, al igual que nosotros. Todos necesitamos la luz y sin ella, pues todo sería oscuridad y muerte. Así que la luz trae vida. Juan escribió que en Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, la luz verdadera que da vida.
Haznos luz y sal, Señor. Necesitamos de tu luz para andar en luz y no en oscuridad, como a tientas sin saber por dónde caminar, tropezando una y otra vez. En cambio, si dejamos entrar la luz, tu luz en nuestra vida, podremos ver claramente todas las cosas y cambiar nuestra ruta. Jesús es la luz y además es el camino perfecto y sin baches. Dejemos que Él guíe nuestros pasos y cambie el rumbo de nuestra vida. Amén. Amén.
Vamos a continuar y lo vamos a hacer con una lectura. Le voy diciendo la cita mientras mi hermano Santi pasa, que la va a tener. Primera de Juan 1, verso 5 al 10, y luego continuamos en el capítulo 2 al verso 2. Le voy a dar paso a mi hermano Santi. Dice así la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos,
Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Ahora sí, te invito para que te prepares para recibir el mensaje que tiene nuestro Señor para ti. Y el título es Vivamos en la luz. Y voy a dar el pase a mi hermano Josué, que es el que nos trae hoy el mensaje. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, es un gustazo poder verles de nuevo después de estar unos días fuera. Y les decía esta mañana también en la predicación en Santa Cruz que ayer recibí un mensaje, un WhatsApp de Dorle, preguntándome cosas de la predicación, el tema y tal. Y se despedía de mí diciendo que tengas buen viaje y que llegues pronto a tu hogar. Y me pareció muy, muy bonito. Las palabras tu hogar resonaron en mi cabeza, ¿no? Porque realmente se está convirtiendo, es una realidad en mi corazón. Me siento aquí en mi hogar y eso es importante y eso es algo muy valioso. No solo echaba de menos a Dayana, que la echaba mucho de menos, sino que les echaba mucho de menos a todos ustedes, a mi hogar en La Palma. Bueno, el trabajo de predicador no es fácil. Es un trabajo difícil. Debe intentar cubrir una gran variedad de necesidades que hay en una congregación, en la audiencia que le escucha. Y todo ello en más o menos media hora, o un poco más, o igual va a ser un poco más. No, intentaré que no. Las personas son muy diferentes en toda congregación. Hay diferentes edades, grupos, trasfondos, razas, niveles de conocimiento, grados de madurez, circunstancias de la vida. ¿Cómo puede un hombre normal o una mujer normal intentar en una sola predicación comunicarse con un grupo tan diferente y comunicar la verdad? Es una tarea complicadísima. Las diferencias entre ese grupo de personas puede ser tal que escuchando una misma predicación, para un grupo sea esa predicación de mucha bendición y para otro de tropiezo o de desánimo. Consideremos, por ejemplo, algunos de los dos temas más importantes de la Biblia. El primero, el del pecado. La Biblia tiene un punto de vista muy claro sobre el pecado. Habla de una cosa que se llama el juicio de Dios. Y por ello no es difícil encontrar textos con los que puedas hacer una predicación enérgica que plantee un desafío sobre la necesidad de la santidad en el cristiano. Hacer las cosas bien, portarte bien, ser una buena persona y no pecar. Pero hay cristianos o hay no creyentes que escuchan esas predicaciones, ese tipo de predicaciones, y puede ser contraproducente, porque los llevan al desánimo, porque no se ven capaces de llevar una vida de santidad, no se ven capaces de cumplir con los estándares altos a los que a veces el predicador llega. Hay personas hipersensibles que por su forma de ser se toman todo demasiado en serio. Todo les preocupa demasiado, todo les lleva al estrés o a la ansiedad, todo tiene que ser exactamente así. Son muy cuadrados, muy perfeccionistas. Intentan que sus vidas sean inmaculadas en todas sus áreas y que la gente lo vea. Y que la gente lo vea y se lo diga. Esa gente tiene un autoconcepto de sí mismo muy bajo. Un autoconcepto muy bajo. Y solo se fijan en sus errores y en sus defectos. Y no en sus virtudes. Y en las cosas por las cuales Dios también les ama. Por eso, cuando el predicador da un buen mensaje, una buena predicación sobre la santidad, que es importante, esta clase de personas suele hundirse, suele desanimarse. Esa predicación solo ha acentuado esos sentimientos de culpa. El otro extremo está otro de los temas importantes de los que habla la Biblia, es el perdón y la gracia. Esto es otra historia. Aquí es más bonito predicar sobre el perdón y sobre la gracia. A los predicadores nos encanta predicar sobre esas cosas porque es relativamente fácil hablar sobre cosas que son tan bonitas para el ser humano. Y en la Biblia encontramos también muchos pasajes sobre el tema, la gracia y el maravilloso regalo que es eso para el ser humano. Y puede ser de alivio para muchas personas que no lo conocen, para muchas personas que todavía no han tenido un encuentro con Jesús. Pero hay cristianos en los que ese tipo de predicaciones puede actuar como un somnífero espiritual, les puede adormecer. Se trata de aquellas personas, el contrario de hipersensibles sería hiposensibles, personas que tienen un concepto de sí mismo muy elevado, que no se preocupan de nada, que se consideran básicamente buenas personas, y a lo mejor lo son, pero piensan que al ser buenas personas no tienen nada que arreglar, no tienen nada del que pedirle perdón a Dios, no tienen nada, ninguna cuenta
que salvar con Dios y pueden vivir sus vidas como quieran porque en el fondo, esencialmente, son buenas, con sus pequeños defectos, con sus pequeños pecados, con sus pequeños estilos de vida que igual no agradan a Dios, pero pueden seguir adelante con ellos. Y estas predicaciones que hablan sobre la gracia y el perdón solamente pueden ser un somnífero espiritual para esas personas. Por eso la labor del predicador es tan difícil. Tienes que predicar al mismo tiempo de la santidad, de la seguridad de salvación, animar a la gente que está preocupada y despertar a los dormidos, despertar a los que están con el somnífero espiritual. Y todo esto evitando contradicciones y confusiones. Esto es lo que muchos acusan a Juan en estos versículos. Veamos, por ejemplo, estos dos versículos. Primero, el versículo 8, si lo podemos ver. Dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si comparamos ahora este versículo con otro de la misma carta de Juan, de 1 de Juan 3:9, que lo escribió la misma persona, cuando dice en 1 de Juan 3:9, todo aquello que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No puede pecar porque es nacido de Dios. Eso dice también Juan en esta misma carta. ¿Cómo pueden estas dos ideas, estas dos afirmaciones tan distintas en la misma carta, cómo se puede reconciliar estas dos ideas aparentemente tan contradictorias? ¿Cómo puede este Juan hablar de que todo el que no es nacido de Dios no practica el pecado y al mismo tiempo pedirnos santidad? Porque sí que hay pecado en nuestras vidas. O a Juan le falta algún dato, o se ha confundido, o esta carta la han escrito más de una persona, pero sabemos que ninguna de estas cosas son ciertas. La carta la escribió el apóstol Juan, y Juan no se puede contradecir, porque no está hablando de sí mismo, está hablando por inspiración divina de nuestro Dios. Lo creemos fielmente. Esto es palabra de Dios inspirada, entonces no puede ser contradictorio. Y aquí está nuestra labor, nuestro trabajo en esta tarde, el mío sobre todo, es el de hacerles entender que esto no es una contradicción, que puede casar estas dos ideas y tener lógica. Juan se estaba enfrentando con esta carta, con este pasaje, a unas personas que estaban metiendo ideas raras en la iglesia. Estas personas se llamaban los gnósticos. Ya he hablado muchas veces de ellos y no voy a hablar mucho, pero para resumirles mucho, estos gnósticos enseñaban que la materia y el espíritu no se podían mezclar, que la carne y el espíritu eran completamente diferentes y no se podían mezclar. El espíritu básicamente era bueno y todo lo que tenía que ver con la carne era malo. Por eso les era imposible creer que Jesús de Nazaret se hubiera hecho hombre de forma física. Les era imposible pensar que Dios se hubiera hecho humano, que algo que era espíritu, que era bueno, esencialmente bueno, se metiera en algo que para ellos era esencialmente malo, que era un cuerpo como el de nosotros. Pero Juan aquí está a punto de darles una lección y enseñarles que lo que están pensando no es verdad. Ellos pensaban que el cristianismo debía centrarse en el espíritu, vivir experiencias increíbles, esotéricas y olvidarse de la doctrina, ya que el cuerpo no importa. Eso era otro problema. Como todo lo que importa es el espíritu y la carne no importa, puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana. No tengo que seguir una moral cristiana con mi cuerpo y con mi físico, porque lo que importa es el espíritu. Mientras tenga un corazón puro y con buenos sentimientos y con lleno de amor, todo vale. Por un lado, los hipersensibles de los que les hablaba se sentían amenazados por las enseñanzas gnósticas de estas personas acerca de una super espiritualidad que ellos no podían alcanzar. No se podía ser tan espiritual como esta gente, no se podía ser tan puro como esta gente. Necesitaban una buena predicación acerca de la seguridad de la salvación. Por otro lado, Juan se enfrenta a los otros, a los hiposensibles, a los que pasan de todo, a los que creen que solo por una religiosidad, con venir a la iglesia, con amar a Dios o decir que amas a Dios, pero no llevando una vida acorde a lo que Él te manda, pues también le vale. Enfrenta a esta gente diciéndole que no, que lo que les hacía muy orgullosos de su nivel espiritual y de su vida en general no valía, porque no le daban importancia al sacrificio que había hecho Jesús en la cruz por ellos. Y de esto vamos a hablar más adelante, pero no me quiero adelantar. Por lo tanto, el pobre Juan tenía una labor muy difícil. Tenía en esta carta pastoral que cubrir ambas necesidades. Y aquí tenemos un buen ejemplo de cómo no hay que interpretar un texto bíblico. Si sacas un pedazo de texto de esta carta, si tener en cuenta el resto de la carta, el resto de
literatura bíblica, de su contexto histórico, es posible demostrar cualquier cosa. Es posible demostrar prácticamente que cualquier cosa es válida. Por eso es importante cuando leamos la Biblia interpretarla bien, ponerla en contexto y que cuadre con el mensaje completo de nuestro Señor Jesús. Pasamos al texto ya, que ha acabado la introducción, que ha sido un poco larga. Hablemos de la verdad fundamental, el versículo 5. ¿Se lo puedes poner, Jessica? Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Hay algunas discusiones acerca del significado verdadero de la palabra luz en este pasaje. Obviamente es una metáfora, pero el problema es que en la Biblia la luz se usa como metáfora de varias formas. Una como revelación. La luz es revelación de cosas desconocidas. Dios da luz a nuestro conocimiento y alumbra conocimiento. Hasta cierto punto este significado cuadra con lo que dicen estos versículos, ya que en los versículos 1-4, de los que nos predicó nuestro pastor en los últimos domingos, Juan habla acerca de la luz manifestándose. Pero por otro lado, si nos fijamos en el contexto principal de este versículo 5 en adelante, en el que se afirma que Dios es luz, creo que lo que está pensando Juan realmente es en el símbolo de pureza, en el símbolo de justicia perfecta. Cuando habla en el versículo 6 de andar en tinieblas y en el versículo 7 de andar en luz, no se está refiriendo a dejar de estar en ignorancia y estar en conocimiento, sino dejar de estar en un camino equivocado y estar en el verdadero. Significa cambiar nuestro estilo de vida, nuestra conducta. El tema principal de este pasaje no es la iluminación por el conocimiento, sino la santificación de nuestras vidas. Ese término que está un poco popular hoy en día, santificación, santo, casi que suena negativo en nuestra cultura, pero es algo tan valioso para nuestro Dios. Por tanto, este versículo 5 representa dos polos opuestos, lo bueno y lo malo. Y aquí Juan trata uno de los temas más importantes de cualquier pensamiento religioso: cómo encajar el bien y el mal en nuestro mundo. ¿Son absolutos? ¿Solo son invenciones del hombre? En otras palabras, ¿el bien y el mal es algo real o solo son etiquetas que le ponemos a las cosas? Esto es bueno, esto es malo, esto está regular, esto, bueno, según se mire. ¿Dónde está el bien y dónde está el mal? ¿Quién lo pone? ¿Quién marca la línea? ¿Y por qué existe la maldad en el mundo? Es una pregunta que se llevan haciendo los filósofos y los teólogos y el hombre siglos y siglos. Quizás más aún en los tiempos en los que vivimos, donde la línea divisoria de lo bueno y lo malo es tan difusa, es más importante que nunca responder a esta pregunta. Todo lo que hagas está bien si no hace daño al otro, eso dice el mundo. Si Dios es amor, entonces me perdonará todo lo que haga, porque como Dios es amor, me ama. Así piensa mucha gente de nuestro tiempo y necesitamos como cristianos dar una versión clara y equilibrada de lo que es el Dios de la Biblia y de lo que significa y qué tiene que decir ese Dios sobre el problema del mal y del pecado en nuestras vidas. Por eso es importante esta declaración de Juan en el versículo 5. Es asombrosa porque por un lado Juan obviamente cree en un Dios singular, único, sin rivales, y por otro está diciendo a los cristianos de su época que Dios está posicionado claramente en esa guerra entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Dios es luz y no hay tiniebla en él. Eso lleva a dos conclusiones: que el cristianismo es único en cuanto a cualquier otra religión, es creador de todo, es todopoderoso ese Dios en el que creemos, y por otro lado, es puro y santo. Es puro y santo. Por tanto, si no existe otro Dios y ese Dios es totalmente santo y puro, ¿de dónde viene el mal? No es parte de Dios y no se trata de otra fuerza eterna como Él, porque Dios es único. Entonces, ¿de dónde se origina el mal? Lo más frustrante es que no tengo una respuesta absoluta a esa pregunta. Nadie la tiene. La Biblia no la termina de responder porque es un misterio. ¿De dónde viene el mal? ¿Quién ha creado el mal? Sabemos que apareció en el mundo en forma de pecado en Génesis 3. Pero también sabemos por este texto que no pertenece a Dios. Dios no tiene mal, no cabe, porque no está en su esencia. Estos gnósticos querían confundir a los miembros de la iglesia de Éfeso, que es la iglesia de Juan, a la que les está predicando. Porque Juan, aparte de un escritor,
es una cosa que me encanta, que es un predicador y es un pastor y de los buenos. Como decía antes, un predicador y un pastor de los buenos. Estaba preocupado por su iglesia y quería predicar a todos esos grupos que estaban preocupados por estas enseñanzas. A los que estaban dormidos, a los que no estaban dormidos y se creían súper espirituales, los quería predicar a todos y quería tocar el corazón de cada uno. Y quería responder a las malas enseñanzas que habían dado esos gnósticos. Vamos a dar ahora 3 respuestas falsas que les da estos gnósticos a la pregunta del origen del mal. La primera es que no les importaba la oscuridad, que para estos gnósticos la oscuridad no era un problema. Lo dice en el versículo 6, cuando dice, decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. En otras palabras, puedo pecar con impunidad. Eso decían estos gnósticos. Los fallos morales de mi vida no afectan a mi relación personal con Dios. Puedo manejarlo. A lo mejor es una idea que te es común. Quizás tienes una vida en la que hay cosas que no funcionan y que tú sabes que no funcionan. Hay cosas que sabes que a Dios no le agrada, pero que están ahí. Y dices, bueno, los hay peores. Más se perdió en Cuba. Lo puedo manejar. Pero eso es una mentira que te haces a ti mismo. Pensaban esta gente, tengo comunión con Dios a pesar de mi estilo de vida. Hoy en día esas ideas son muy comunes. Buscan la espiritualidad por otros medios, por experiencias más o menos místicas como el yoga, la meditación trascendental, pero nada de eso afecta a lo moral. Por lo tanto, pueden seguir con sus vidas dedicadas a lo que les gusta, a lo que les apetece. Pero el cristianismo es diferente. Te pide, te obliga, no te obliga, pero porque obviamente ser cristiano es algo voluntario, pero si eres cristiano, tienes que dar un cambio de vida. Tienes que cambiar tu estilo de vida, tienes que cambiar tu rumbo y santificar tu vida, purificar tu vida, ir limando poco a poco esas cosas que sabes que no le agradan a Dios. Lo más triste es que los cristianos hoy en día también hacemos esto a veces. Creamos una serie de disciplinas espirituales que son muy buenas a priori, que nos hagan creer que estamos en comunión con Dios, sin importar el estilo de vida que tengamos. Podemos pecar con impunidad, podemos hacer lo que queramos, piensan algunos, porque tenemos una relación con Dios tan bonita. Juan tiene una respuesta corta y dura sobre esto. Mentimos y no practicamos la verdad. Mentimos, somos mentirosos y no practicamos la verdad. Somos hipócritas. Cuando hacemos eso somos hipócritas. Y lo más triste es que tampoco muchas veces no engañamos a nadie, porque la gente nos conoce. La gente nos conoce. Nos mentimos solo a nosotros mismos y eso es muy triste. Y sobre todo, mentimos a Dios, que es alguien que nos ama por encima de todo. Y no practicamos la verdad. Quédense con esta palabra, practicar. Se trata, como digo, de una falsedad. Nadie que realmente conozca lo que es tener comunión con Dios, nadie que realmente conozca lo que es haber tenido un cambio, un experimentado, porque Jesús haya entrado en tu corazón y haya cambiado hasta lo más profundo de tu ser, puede seguir con una vida de pecado sin que por lo menos le duela, sin que por lo menos le moleste, sin tener ese reconcomer por dentro de decir, no estoy haciendo lo que mi Dios quiere, no estoy cumpliendo con lo que Él tiene planeado para mí. Otra mentira que dicen estos gnósticos a la iglesia de Éfeso es que son inmunes a la oscuridad, que si entras en su maravilloso, entre comillas, club, la oscuridad no puede hacer nada contra ti. Lo vemos en el versículo 8. Decimos que no tenemos pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En otras palabras, esta gente estaba diciendo, soy esencialmente bueno. Cualquier tipo de oscuridad que haya en mi vida viene del exterior, de las circunstancias. Es que me provocaron. Es que, mira, es que la vida que llevo, es que tienes que entenderme porque la vida es complicada. Es que ponemos un montón de excusas para justificar nuestro pecado. Siempre el pecado y la maldad procede del interior del corazón del hombre. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y si te pones a pensar, realmente tiene sentido. ¿Por qué hemos intentado siempre como seres humanos, como sociedad, como civilización, progresar? Y nuestros intentos siempre han quedado en cosas tristes y cosas un poco lamentables a veces, o lamentabilísimas la mayoría de las veces. Tenemos que hacer una vista rápida a la historia.
En el siglo XX vivimos 2 guerras mundiales, aparte de muchos otros conflictos. Y ahora estamos en ciernes, a las puertas, posiblemente de otra guerra. En el siglo XXI, en 2022, la era del progreso, la era dorada de la civilización humana. Se supone que hemos aprendido, ¿no?, de nuestros errores, pero seguimos cayendo en los mismos. La avaricia, el poder, el querer más, el querer lo que no tenemos, lo que no es nuestro. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esa es la respuesta tajante, nuevamente, de Juan a estos que intentan poner excusas. Se trata de una ilusión, dice Juan, pero me temo que nuestra sociedad esta realidad está siendo cada vez más palpable y más evidente. Y nadie pretende ser o aparentar, ya nadie pretende ser o aparentar ser bueno, ni espera que el otro lo sea. Es más, se piensa de antemano que el otro es malo, se duda, nadie confía en nadie, toda persona es potencialmente mala y te quiere hacer daño o te quiere traicionar. No engañamos a nadie diciendo que no tenemos pecado, solo a nosotros mismos. La tercera mentira y la última que intentan meter estos gnósticos en la iglesia de Éfeso es la tercera respuesta falsa que encontramos en el versículo 10 de este pasaje. Y dice así el versículo 10 de primera de Juan 1. Decimos que no hemos pecado. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En otras palabras, puedo vivir una vida perfecta. Soy tan bueno, tengo tantas virtudes, tengo tantas capacidades que puedo vivir una vida maravillosa y perfecta y muy loable. Pero ¿sabes qué pasa? Que el pecado es un asunto serio. Y la naturaleza humana inevitablemente está marcada por el pecado. Nuestro corazón está marcado por el pecado que entró en este mundo desde Adán y Eva. Pero esta gente de alguna forma piensan que se pueden elevar por encima de esa naturaleza y vivir una vida perfecta. La diferencia con el anterior error, la anterior mentira de los gnósticos, es que el anterior negaba que somos pecadores. Antes decían, no, el hombre es esencialmente bueno. Y ahora esta vez te reconocen que el hombre a lo mejor no es bueno por naturaleza, pero dice que por nuestros propios medios podemos llegar a serlo. Dice que por tus propios medios puedes llegar a ser bueno, y puedes llegar a ser perfecto, y puedes llegar a ser apto para Dios. Por ti mismo, por tus propios medios. Hoy en día hay cristianos, desgraciadamente, que también predican este tipo de perfeccionismo humanista y hace muchísimo daño en las iglesias. Esta búsqueda de la perfección moral, no como un ideal, sino como una realidad en sus vidas. De nuevo Juan, que como hemos visto, no se cortaba nada a la hora de responder a estos gnósticos, tiene una respuesta contundente para esta gente. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, a Dios. Le hacemos a Dios mentiroso. Y su palabra, la palabra de Dios, no está en nosotros. Para Juan este es el error más absurdo de todos. Decir que eres perfecto no es tan solo una mentira deliberada, sino que es una triste ilusión. El que dice esto está insultando a Dios y está contradiciendo la verdad revelada por él en su palabra. Hay un predicador muy famoso inglés llamado Charles Spurgeon que cuenta una anécdota de él que dice, este hombre era un gran predicador, vivió en el siglo XIX, si no me equivoco, en Inglaterra, y era una época de gran avivamiento en Europa y especialmente en el Reino Unido. Con sus predicaciones se convertían miles y miles de personas y la iglesia en Inglaterra creció mucho gracias a este y a otros hombres de su época. Pero era un tío con mucho carácter, era una persona enérgica y una persona que habría sido interesante de conocer en persona. Dicen que en una de sus anécdotas que cuentan de él, estaba un día predicando en la calle, había mucha gente escuchándole y se enfrentó con uno de estos perfeccionistas de las que estoy hablando, que dijo haber encontrado el secreto de la total perfección. Le dijo, muy bien. Le dijo, ¿te puedes acercar un momento? Se acercó y le pegó un pisotón. Así, sin anestesia. En ese momento cuenta Spurgeon que cuando le dio el pisotón, en ese momento su total perfección desapareció por la cantidad de sapos y culebras que salieron por su boca. Y creo que a lo mejor hasta tenía ganas de llegar a las manos. El hombre perfecto que estaba delante de él se había convertido en alguien totalmente imperfecto, en alguien que no era tan perfecto como él creía.
Cada una de las falsas respuestas que dan estos gnósticos refleja la realidad de la experiencia cristiana, cuando se desvela, cuando se les quita el velo de esa falsedad. Son respuestas patéticas e inadecuadas para el problema de cómo ser un ser humano, de cómo un ser humano que vive en la oscuridad puede tener una relación personal con Dios que vive en la luz. Ni el perfeccionismo, ni el humanismo, ni las mejores disciplinas espirituales que puedas practicar te van a dar esa relación con Dios. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el camino? ¿Qué solución da Juan a este problema? Después de ver todas estas falsas respuestas de los gnósticos, vamos a ver cuál es la solución que nos da Jesús por medio de Juan en esta carta. Es lo que nos cuenta Juan en los siguientes versículos. La verdadera respuesta a este problema plantea que el pecado, como digo, es algo serio y hay que atajarlo y hay que actuar sobre él. Pero ¿qué pasa? Que tú y yo no tenemos mucho que hacer con eso. Tenía que venir otra persona a encargarse del problema. Y es lo que nos cuenta en los 2 primeros versículos del capítulo 2. Es la única forma en la que Juan ve realista a la hora de enfrentarse al pecado. Miren cómo empieza. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con él, con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación. En la versión NTV pone sacrificio. Y él es el sacrificio por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí vemos lo que les decía al principio. Juan no es solo un escritor bíblico. Juan no es solo un teólogo. Juan no es solo alguien sabio. Es un predicador y es un pastor. Y de los buenos, de los que atiende las necesidades de toda la congregación. Intenta resolver todas las dudas y problemas que haya, con lo difícil que es. Fíjense aquí cómo vemos el corazón pastoral de Juan. Fíjense cómo les llama hijitos míos, hijitos míos. Está preocupado sinceramente por ellos. No se trata de escribir un tratado de teología muy bonito. No se trata ni siquiera de ganar una discusión con estas personas que estaban equivocadas. Él no quería, no le interesaba ganar la discusión humana, le daba igual. Él quería salvar a las personas que le estaban escuchando, que le estaban leyendo. Él quería consolar el corazón herido de personas excesivamente perfeccionistas que no terminaban de alcanzar esa pureza a la que le habían dicho que tenía que llegar. Y también quería animar, despertar a esos que estaban dormidos y que estaban viviendo una vida pobre, triste, sin la presencia de Dios en sus vidas cada día. Porque les amaba, como Dios les amaba, como Jesús les había amado a él, el discípulo amado. Vemos aquí el tira y afloja, porque dice primeramente, estas cosas os escribo para que no pequéis. No quiero que pequéis. No quiero que pequéis, porque pecar va en contra vuestra, porque pecar es peor para vosotros, os estáis perjudicando a vosotros mismos. Pero si alguno hubiere pecado, tira y afloja. Lo que Juan tiene que ofrecer no es ni una excusa para pecar, ni un consejo para la perfección, sino una solución provista por Dios para salir al paso de las necesidades reales de pecadores, como tú y como yo, como nosotros, en un mundo caído. Por eso tenemos que ajustarnos a los patrones de Dios. Juan nos dice que para acercarnos a Dios de una manera real, hace falta 3 cosas. Primero, que nuestras vidas se ajusten a los patrones de Dios. ¿Nos puedes poner el versículo 7, Jessica? El 7. Dice así el versículo 7. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando Juan habla de andar en la luz, no habla de ser perfecto, no habla de perfección, porque como hemos visto en el versículo 10, que dice que esto es imposible para el ser humano. El cristiano debe aceptar que el fallo es inevitable. Como dice Pablo
el apóstol Pablo en Romanos 7, 18 y 19. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Qué curioso, ¿eh? Lo que dice Pablo en este versículo. Porque no hago el bien que quiero, que me gustaría. Quiero hacer el bien, pero no lo hago, sino el mal que no quiero, eso hago. El apóstol Pablo, alguien que se encontró cara a cara con Jesús en el camino de Damasco, que tuvo una revelación sobrenatural, impresionante, indescriptible, que no sé, no creo que ninguno de nosotros haya tenido ni tenga, luchaba con su pecado. Toda su vida luchó con su pecado y reconocía delante del Señor, seguramente entre lágrimas, que hacía lo que no quería y lo que quería no podía hacerlo. Lo que Juan está queriendo decir es que vivamos una vida conscientemente ordenada por la ética de Dios, por la moral de Dios, no por nuestros valores, no por nuestros ideales, ni por los de la sociedad, sino por los de Él. No por los de ninguna iglesia ni religión, sino por lo que dice su palabra, la palabra de Dios que se predica aquí y la palabra de Dios en la que creemos que es revelada por el mismo Dios y la que tenemos que leer cada día para tener guía, para tener orientación, para saber cómo vivir. Lo que Juan está diciendo es que vivamos así. Se acabó nuestra rebelión moral, se acabó hacer lo que nos dé la gana, se acabó vivir en nuestros términos y empezamos a vivir en los suyos. Para un cristiano renovado por el Espíritu Santo, esto es posible. No es demasiado ambicioso o utópico, aunque habrá fallos, habrá caídas y habrá recaídas. Y habrá levantarse y volverse a levantar, y volverse a levantar, y volverse a levantar, hasta que llegue el Señor o hasta que nos llame a su presencia. Por eso es importante recordar el primer versículo del capítulo 2, cuando dice, y si alguno hubiere pecado, que aquí nos identificamos todos, ¿verdad? Es importante destacar el verbo que usa Juan en el griego original, en este versículo. Es un verbo que no existe en el castellano, se llama aoristo. Y es un verbo muy especial porque no tiene un determinado, no sé cómo explicarlo, marco temporal, sino que es algo que son cosas del día a día, cotidianas, que están en el pasado, en el presente y en el futuro. Es un tiempo continuo. Y no creo que sea casualidad que Juan utilizara este tipo de verbo particular para hablar de este versículo. Y si alguno hubiere pecado, en el pasado, en el presente, en el futuro, Juan cree que la vida del cristiano debería ser diferente, no perfecta, pero sí diferente. Y si esto no es así, algo va mal, porque si andamos en la oscuridad, nos engañamos y mentimos acerca de nuestra relación con Dios. Ser cristiano no se basa tanto en lo que puedes sentir, conocer o sentir, se trata más en la obediencia, en lo que haces, en lo que demuestra tu vida. Ese verbo aoristo que usa nos dice que si hubiéramos pecado, tenemos una solución. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No lo harás siempre toda la perfección, nunca. Pero ¿sabes qué? Nadie te pide que lo hagas. Lo que sí dice Juan es que, lo que sí te dice Juan que te pide Dios es que debe haber en ti una sincera intención de obedecer, de llevar una vida que se ajuste a los patrones de Dios. Estar abiertos a la mirada de Dios, como una de las canciones que hemos cantado hoy. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Dios. Dice el versículo 9, si confesamos, lo recordamos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí Juan nos habla del segundo paso para tener una relación personal con Dios y no es otro que la confesión. Es difícil para el ser humano admitir o aceptar que ha tenido errores en su vida y que ha sido culpable de ellos, que ha sido culpa suya. Siempre intentamos buscar otro culpable de nuestros errores, las circunstancias, la vida, las malas compañías, lo que sea. La culpa a otro o algo externo es algo típico. Quizás es por eso por lo que queremos descubrir el origen del mal, porque si lo descubriéramos, si alguien nos dijera el origen del mal es esto, pues diríamos, pues ya está, todo es culpa de esto. Y nos exculparíamos de todo lo que hacemos mal. Quizás por eso la Biblia ha dejado este origen del mal como algo
de alguna forma misterioso, para que dependamos completamente de la gracia, de la misericordia y del perdón de Dios, para que tengamos que ir cada día delante del Señor y confesar nuestras faltas, confesar nuestros defectos, nuestras imperfecciones, nuestros errores, que los tenemos, y pedirle al Señor que nos vaya corrigiendo, que nos vaya ayudando a ser cada día más como Él quiere y no como nosotros queremos. La única respuesta válida es confesar: yo lo hice. Y aunque la confesión es humillante, Juan dice que para tener comunión con Dios debemos hacerlo. Y es curioso que lo más irónico es que aunque nos avergüence, no podemos contarle nada a Dios acerca de nosotros, ni de nuestro corazón, ni de lo más profundo de nuestra intimidad, que Él ya no sepa. Él nos conoce y nos conoce bien. Conoce todo con lo que luchamos, conoce todo con lo que batallamos cada día, conoce todo en lo que fallamos, y aún así quiere que hablemos con Él, y aún así quiere que le pidamos perdón, quiere que le confesemos, y quiere perdonarnos, y quiere restaurarnos, y quiere que salgamos de ese hoyo de maldad y de tristeza y de desánimo en el que estamos, y vivir una vida plena y feliz a su lado. Por eso es tan importante este paso en la relación personal con Dios, la confesión. ¿Qué clase de relación vamos a tener con la persona más importante de nuestra vida si no podemos ser absolutamente transparentes con Él? ¿Qué clase de relación podríamos tener con nuestras parejas, con nuestros esposos, esposas, si no podemos ser enteramente transparentes con Él o con ella? Sería una hipocresía, sería una falsedad. Con Dios es igual. Tenemos que ser transparentes, confesar. Porque ¿sabes qué? Él ya lo sabe. No estás urdiendo un plan perfecto para ocultarle nada. Él ya lo sabe. Juan dice que si cumplimos estas dos condiciones, podemos estar seguros de que nuestras vidas son inmunes al juicio. Y nos lo repite 3 veces en estos últimos versículos. Y ya voy terminando. El versículo 7 dice: si andamos en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El versículo 9 del primer capítulo dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y los últimos 2 versículos, los del capítulo 2, el 1 y el 2, y ya terminamos y concluyo. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, sacrificio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Mira, todos vamos a ser juzgados por Dios algún día. Es una realidad. Los creyentes y los no creyentes. Pero cuando seamos juzgados por Dios, los que hemos creído en Él, los que hemos aceptado a Jesús como Salvador, podemos estar seguros de una cosa, de que seremos absueltos en ese juicio. Y más, me atrevo a decir que el juez va a revocar la causa, que no habrá ni siquiera que seguir adelante con el juicio. ¿Sabes por qué? Porque nos defenderá el mejor abogado del universo, Jesús el justo, que intercede por nosotros al Padre cada día. Dice la palabra, cada día Jesús está intercediendo al Padre por nosotros. Y en cierta manera tendremos la mejor defensa del universo, porque no sé si sabes cómo funcionan los abogados, no sé si hay algún abogado en la sala o si hay algún abogado viéndonos en YouTube, pero tienen una mala fama, ¿verdad? En nuestra cultura los abogados tienen fama de mentir, de usar, de ser astutos, de usar caminos un poco honrados para conseguir sus objetivos, para sacar a sus defendidos adelante. ¿Sabes qué pasa? Que nuestro abogado, Jesús el justo, no es esa clase de abogado. Es un abogado que no va a mentir por nosotros, no va a intentar engañar a nadie, y es más, nos va a obligar a declararnos culpables. Nos va a obligar en el juicio a declararnos culpables porque es la verdad, porque lo somos. Y su defensa no se basará ni en nuestra buena vida, ni en nuestro buen comportamiento, ni en lo buen hombre o mujer que hayas sido en tu vida, ni en las buenas obras que hayas hecho, ni en la gente que hayas ayudado, ni en nada de lo que tú puedas presentar como una excusa o como un atenuante a tu culpa. La defensa de Jesús se basará en que la pena ya está cumplida. Por eso digo que seguramente la causa se revocará, porque no hará falta juicio, porque la pena ya está cumplida. La sentencia ha sido llevada a cabo ya,
fue llevada a cabo hace 2000 años, 2000 y pico años. Esto es a lo que se refiere Juan con las palabras propiciación por nuestros pecados, sacrificio por nuestros pecados. Jesús en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, cuando murió en esa cruz por ti y por mí, derramó su sangre por ti y por mí, no lo hizo por otra razón sino por eso, para que seamos absueltos el día del juicio si hemos creído en Él. No habrá causa contra ti ni contra mí si hemos aceptado a Jesús como Salvador. Él ya pagó el precio que nos correspondía. Él ya cumplió la sentencia que era para nosotros. Si sabemos esa verdad, si la asumimos, si la creemos, ¿cómo no vamos a vivir una vida acorde a lo que ese hombre nos dijo que hiciéramos? ¿Cómo no viviríamos una vida como dijo Jesús si creemos que es el Hijo de Dios, que se hizo humano y murió por nosotros en la cruz para que seamos salvos? ¿Cómo no? Por lo menos vamos a intentar vivir una vida de santidad. Aunque la gente nos diga que somos unos locos, aunque la gente diga que no está de moda, aunque la gente nos diga lo que sea, ¿qué nos importa? Vivamos en luz, porque mientras vivamos en luz, estaremos en luz. Y proyectemos esa luz a todo el que nos rodea, a todo el que nos conozca, para que también puedan conocer a esa persona maravillosa por la cual hoy estamos absueltos del juicio y vivimos en luz. Que el Señor les bendiga. Amén. Damos gracias al Señor por este mensaje maravilloso que nos ama, nos perdona. Y si confesamos nuestros pecados, pues Él es fiel y estará ahí para nosotros. Les voy a invitar que nos pongamos en pie para tener este último cántico, Brilla Jesús.
Podemos tomar asiento. Vamos a tener ahora los anuncios. Las medidas de seguridad están expuestas en la entrada del local. Seguimos en nivel 3, el aforo es de 33%. El martes tenemos ropero, martes y miércoles, ropero solidario de 9 a 1. Y si eres afectado del volcán, puedes ir a los servicios sociales para que te deriven y poder ayudarte de la mejor forma que Dios nos los permita. El jueves tenemos estudio bíblico a las 9, presencial y por Zoom. Viernes tenemos oración presencial a las 18 horas y el domingo, como es habitual, tendremos el culto a las 18 horas. Y este es un aviso importante para los miembros de la iglesia. Hoy tendremos elección de diáconos y así que les voy a pedir que al finalizar el culto podemos salir afuera todos y luego entran los miembros para tener así la elección de diáconos. No se vayan los miembros. También recordarles que tendremos la asamblea de iglesia el 26 de febrero a las 4 de la tarde. Esto también es para los miembros acá en el Templo de los Llanos. También decir que no habrá clase de escuela dominical hasta tanto el aforo no cambie. Está suspendida la clase de los niños. Y bueno, recordar que al salir pueden poner sus ofrendas en la cesta y en el plato de colores, la Eurovisión, para un orfanato en la India y un proyecto en África. Y bueno, sin más, le voy a pedir a mi hermana Dorle si puede tener una oración para finalizar. Y bueno, después tendremos la bendición final. Oremos. Gracias, Padre, por ese día que tú sigues siendo Dios, eres el Todopoderoso y ves hasta nuestro corazón, hasta el fondo, ves las cosas más pequeñas, nos conoces mejor que nosotros mismos y nos amas tal como somos, no como deberíamos ser. Gracias, Padre, que hoy nos has hablado a la conciencia, sabemos que somos pecadores, empújanos donde deberíamos ir a algún hermano o delante de ti, en primer lugar, a confesar ciertas cosas para liberarnos, Padre, delante de ti, para que podamos recibir tu perdón. Padre, para que nos puedas salvar, para que podamos, si todavía no lo hemos hecho, recibirte en nuestro corazón, decirte, entra Cristo, te necesito. Yo no me puedo salvar por mis buenas obras, por lo que hago, por lo que dejo hacer. Te necesito y te ruego que me perdones y que el Espíritu Santo entre en mi vida. Quiero nacer de nuevo, quiero ir al cielo contigo, quiero tener esa seguridad de que cuando yo me muera, pronto o tarde, tener esa seguridad de que voy a estar contigo en tu reino eterno, maravilloso. Padre, te ruego por cada persona que hoy esté aquí presente en esta sala o en YouTube, o que algún día nos va a escuchar, que tú toques por medio de tu Espíritu Santo para salvación. Gloria y honra a tu nombre, Cristo. Gracias, Dios. Te rogamos que tú nos bendigas. Amén. Por favor, permanezcan sentados. Después de la bendición final, saldremos en orden con las medidas ya expuestas allí, ya ustedes las saben. Y bueno, como les dije antes, a los miembros, por favor, ya saben, no se vayan para la elección. Vamos a tener la lectura en 2 de Timoteo 4:22, la bendición final. Y dice así: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Que el Señor les bendiga. Tengan una semana bendecida a todos.